mirarlo, no de que nos vaya a pasar igual, sino que hoy estamos, mañana no sabemos. Mucha de la gente que le haya pillado allí, que hoy no existen, no pensaban que se iban a ir probablemente. Tenían sus planes para hoy, tenían planes de trabajo, planes de familia, planes de bienestar seguramente, pero se acabaron en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Para ellos vino lo que nadie nos gusta, ¿no? Y eso nos tiene que hacer pensar en que la vida del Señor, tanto si viene como si nosotros nos vamos, tenemos que estar preparados. Amén. Es lo importante, que siempre estemos dispuestos, siempre estemos preparados. Amén. Amén. Hoy quiero hablar, quiero traer una palabra que la he titulado Dos corazones en los últimos tiempos. Y creo que viene bien también con esto, como estamos hablando de Venezuela y por los gobernadores en general de todas las naciones, ¿no? Quiero hablar de estos dos corazones que la Biblia habla de ellos. No habla como un corazón y otro corazón, pero sí son cosas que nacen del corazón. Amén. Y la primera cosa con la que quiero empezar a leer está en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Quién? Jesús. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. La razón, el motivo por el que tuvo esa compasión fue porque estaban desamparadas y perdidas como ovejas que no tienen pastor. Vivimos en una sociedad donde nos estamos acostumbrando tanto a las malas noticias, ver malas noticias en la televisión, en las redes sociales, por donde mire, cosas que pasan, y estamos acostumbrando a decir, ¡ay, qué pena! A alguien que le pasa algo, voy a estar orando por ti. Pero no pasamos, no pasa como mucho más de ahí, ¿no? Pero aquí, en esta versión, cuando dice allí que tuvo compasión de ella, la palabra que está escrita, sabéis que me estoy haciendo no especialista, pero me encanta descubrir las palabras originales con las que está escrita la Biblia, ¿vale? Y dice, la palabra que se utiliza aquí para decir que Jesús tuvo compasión es splasnisomai. Viene de la palabra splasna en griego y significa literalmente entraña. La entraña son los intestinos, el hígado, el corazón, y es que la costumbre, o sea, los hebreos, tanto hebreos como griegos, creían que ahí es donde nacía, en la entraña, es donde nacían todas las emociones y los sentimientos. Pero yo pienso que no está muy equivocado. Te digo una explicación. Cuando tú tienes una mala noticia, lo primero que te pasa, ¿qué es? Se te descompone el cuerpo. Entonces dime si no está ahí, aquí, el interior, la fuerza de las emociones. Pues cuando dice aquí que Jesús, al mirarlo, tuvo compasión de ellos, no es la ¡ay, qué pena! Es su entraña se removieron al verlo, pero no porque tenían hambre, no porque no tenían dinero, no porque lo estaban pasando mal. Se les conmovió la entraña porque los veía perdidos. Lo mismo que nosotros, ¿qué sí? Eso están perdidos, déjalo. No le eches perla a los cerdos. Os voy a contar un secreto con esto de las perlas a los cerdos. Yo antes, era de la que de cuando en cuando he usado esa frase, porque Jesús la usaba. Ahora no podemos comparar con Jesús
para decir ciertas cosas. Jesús decía también no le eches perlas a los cerdos. Y una vez que estaba llorando, es como si el Señor me dijera, o el Señor, o tú misma, que te confrontas contigo misma, me dice, algo siento de mí dentro que me dice, ¿te gustaría que alguien dijera eso de ti? ¿De tu hermano? ¿De tu madre? ¿De tu padre? ¿De tu hijo? ¿De tu sobrino? Pues no, Señor, no me gustaría, para mí no me gustaría que digas de nosotros. Digo, ya está. No sé, quien lo diga se puede sentir libre para hacerlo porque Jesús lo dijo. Yo sé lo que me pasó ese día, os lo cuento, y lo que nunca más he vuelto a decir, porque Jesús no se tiró todo el tiempo diciendo pega a los cerdos. Y si lo dijo en un momento, era Él, no somos nosotros, para juzgar a nadie, para decir cerdo. Porque entre otras cosas, a un judío un cerdo era algo muy fuerte, era algo inmundo, algo impuro, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos, con Jesús, con esta splash misomai. Él sintió que su cuerpo se estremecía cuando vio a las multitudes perdidas. Imagínate una oveja sin pastor. Dicen que la oveja es el animal más tonto que existe. Pues imagínate lo poético. Cuando se vean perdidas, sin pastor, lo mal que lo tiene que sentir. El mesomai era una palabra que el Nuevo Testamento habla solamente, la decía Jesús. ¿Y sabes qué? Que los discípulos, nunca, los discípulos, los que escribieron las cartas, cada vez que hablaban a lo mejor de misericordia, nunca ellos usaron el misomai, usaron, ¿verdad? Ellos usaban el sustantivo que era esplasna. En Colosenses, por ejemplo, Pablo dice, vestido de entrañable misericordia. Y literalmente decía, vestido de esplasna de misericordia. ¿No? Misomai, esplasna. ¿Por qué? Porque eso era algo solo que de Jesús salía. Y fíjate este más fuerte, Pablo afirma, porque me es testigo, está hablando a una iglesia, que os amo como el entrañable amor, con el entrañable amor de Jesús. Así lo escribe la Biblia literal en castellano. Pero en el original dice, esplasnoi Christou lesou, que significaba en la entraña de Cristo Jesús. Él nunca dijo que amaba con su entraña, pero dice que amaba con la entraña de Jesús. ¿Y qué nos dice también Pablo más adelante? La misma compasión, el mismo sentir, la misma de esta que hubo en Cristo Jesús, que es habita en nosotros. Eso que sintió Jesús, pero nunca lo vamos a sentir por nosotros mismos, sino a través de Él. Nosotros nunca vamos a hacer splash ni sumai. Vamos a hacer splash solamente. No sé si me entienden, pero era por hacer esa diferencia de que eso es algo que solo nacía en Jesús y en el Padre. Y ahora lo vamos a ver en diferentes momentos en que Jesús, en que la Biblia habla en esa palabra, splash ni sumai. La compasión comienza con la mirada. Hemos dicho antes que dice, mirando a la gente, tuvo compasión de ellos. Los discípulos también vieron. Los sacerdotes, todos los que estaban allí, vieron, pero ninguno sintió lo que es Jesús. ¿Por qué? Porque miraban con los ojos, Jesús vio con el corazón. Jesús nos veía, cuando nos mira a nosotros, Jesús ve una iglesia y no ve una iglesia con gente. Jesús ve una iglesia de almas que necesitan de Él. Nosotros a lo mejor podemos ir a un hospital y ver muchos enfermos. Jesús ve necesidad. Nosotros vemos a lo mejor drogadictos en la calle o borrachos en la calle
o asesinos incluso en la calle, y si es posible, a veces hasta nos cambiamos de sitio. Jesús tiene una vida que tiene que ser transformada y una posibilidad de transformar. ¿Tiene que cambiarnos la vista o no? Sí. Amén. ¿Tiene que cambiarnos la mirada o no? Y ¿sabe lo mejor, lo más fuerte? Cada vez que la Biblia habla de Splash Mishomai, hay una acción después. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que un corazón que tiene misericordia, un corazón que siente como Dios, no se queda quieto ante una necesidad. Se mueve, actúa, hace algo. Si no, se queda en pena. Si tú sientes compasión por algo, solo lo dejas en qué pena. Ay, voy a estar orando por ti. No mueves nada más si está en tus manos. Hay cosas que no están en nuestras manos, que solo sentimos pena. Pero la compasión esa que nace de la entraña, esa es otra cosa. Jesús nunca sintió compasión sin hacer algo. Siempre que se expresa, como he dicho esa palabra, ocurre un milagro de Jesús o una acción después de esa palabra. Lo vemos, por ejemplo, con el leproso, es una de las veces que usa el Splash Mishomai. Dice que al verlo, tuvo compasión de él y lo tocó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Por la ley no podía hacerlo. Por ley Jesús no podía tocar a un leproso. ¿Sabe qué me quiere decir eso? Que Jesús, si es necesario, se salta a la torera la religión. Jesús por ti se salta a la torera todo lo que no sea contra el Padre. Y la religión siempre es cosa de humano. Y ahí se saltó para tocar a aquel hombre. ¿Por qué? Porque necesitaba. Ese era el corazón que tenía Jesucristo. Salta barreras y las barreras religiosas. Cuando la multitud tuvo hambre, otra cosa hizo un milagro. Lo sanó. La multitud cuando tuvo hambre, otra vez, que vuelva a usarse esta palabra. No en todos los milagros se usa esta palabra, se usa en 12 ocasiones en todo el Nuevo Testamento, vamos, en todos los evangelios, se usa en 12 ocasiones. Otra vez cuando la multitud tiene hambre y hace la multiplicación de los panes y los peces. Darle de comer, le dice a los discípulos, Señor, si no tenemos las tierras ya han cerrado. ¿Qué tenéis por ahí? 2 panes, 2 peces y 5 panes. Traémelo para acá. Y lo multiplicó de manera que sobró 12 cestas llenas. Con la viuda de Naín también tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Resucitó a su hijo. Con los ciegos, igualmente, Jesús los sanó. La compasión verdadera siempre se convierte en acción. Luego hay otra parte del milagro en la que vemos que esa compasión no solo de Jesús sino del Padre. Lo pone en varias parábolas en las que la persona de la que habla está simbolizando al Padre. Y una de ellas es la del buen samaritano. Pasa el sacerdote, pasa el levita, pasa el de algo, escúchame. El otro día no, hace ese tiempo, una de las reuniones que teníamos aquí un viernes, Enol trajo un pequeño pensamiento y hablaba de esto, y él decía, ¿te acuerdas? Estabas tú, me acuerdo que estabas tú porque hiciste un comentario, y él decía, y yo nunca lo había visto así, el sacerdote pasó de largo porque seguramente iba a hacer algo religioso, entonces no podía, si iba a hacer ese culto o esa reunión, él no podía tocar un muerto porque tenía que estar luego 2 o 3 días purificándose. Podía tener su razón. El levita, 2 partes de lo mismo, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué quiso enseñar Jesús? ¿Qué pasa de la religión? ¿Qué pasa de las cosas humanas cuando una vida está por encima? Que siempre va a estar por encima la necesidad de un alma que la doctrina religiosa. Amén. Y la verdad que me pareció curioso, y ahí volvemos a ver, porque sabemos que el buen samaritano hace del Padre. Lo vendó
lo curó, lo cuidó, pagó por él, lo curó. Vuelve a obrar otra vez. Y otra de las palabras no voy a faltar, el hijo pródigo. Ese padre que sale cada día a mirar si viene su hijo. Ese padre que lo ve venir y que antes de que la sociedad lo juzgue, él ya sale a abrazarlo. No le importa correr cuando estaba prohibido para un patriarca, levantarse la falda, que estaba de mal visto, pero no le importó pasar otra vez por encima de la sociedad por salvar a su hijo, redimir a su hijo, abrazar a su hijo, lo abrazó, lo besó, lo vistió, le volvió a poner sello, lo volvió a hacer su hijo delante de toda aquella sociedad que estaba pensando, tiene que hacerle un castigo. Tú y yo necesitábamos también un castigo, pero esa compasión de Jesús es la que nos hizo que viniéramos al Padre. ¿Y qué te quiero hablar con esta compasión? ¿De Jesús? No, te quiero hablar de tu corazón y de mi corazón. He dicho que el título era Dos corazones en los últimos tiempos. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Los últimos tiempos estamos? Pablo estaba ya viviendo los últimos tiempos. Dime tú a mí si no estamos tú y yo cerca. Más. Y mañana más que hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque este era Jesús. Pero ahí vuelvo a citar el versículo que dice: el mismo sentir que hubo en Cristo sea hallado en nosotros. ¿Lo tenemos? Probablemente no lo tengamos a la altura de él, pero al menos lo estamos trabajando. O seguimos mirando al perdido como eso, como escoria. Seguimos viendo al perdido que allá tú. Si de nuestro corazón solo sale un allá tú, cuando alguien sabe que va directamente al infierno, dicen un poco del corazón que tenemos, sinceramente. No me imagino a Jesús diciendo simplemente allá tú, porque si no, no habría bajado a morir en la cruz. Hoy más que tú. Yo la palabra que siempre me acuerdo cuando pienso en algo de esto que estamos hablando, esa palabra que también Jesús lo dijo: yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, o sea, he venido por los perdidos, he venido por la gente que necesita verdaderamente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Claro. Al revés, tenemos que estar ayudando y tratando de estar. Así es, nosotros somos llamados a reconciliar a la gente con Dios. Si no lo haces tú, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y ese es nuestro llamado principal. Yo no sé si eres profeta, yo no sé si eres apóstol, yo no sé si eres pastor, yo no sé si eres un ángel. Sé que tiene un llamado y es el de la reconciliación del mundo. Sé que yo tengo un llamado y es el de la reconciliación del mundo con Cristo. Porque el tiempo se acaba, la gente se pierde y Dios no le va a pedir cuenta a los de fuera, nos va a pedir cuenta a nosotros. ¿Qué hicimos del tiempo que nos dio? ¿Qué hemos estado haciendo con el tiempo que Él nos ha permitido? Porque cada día que vivimos es para que sigamos extendiendo el Evangelio, extendiendo el Evangelio, extendiendo el Evangelio, creciendo en Él, extendiendo el Evangelio, crezco en ti, extiendo el Evangelio. Y máximo, dice la Biblia, cuando veamos que ese día se acerca. Hablamos mucho de que la venida del Señor está cerca. Ok, perfecto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos la Biblia para ver cuántas profecías quedan por cumplirse? ¿O salir a buscar gente? Salir a ganar gente. Salir a hablar de Cristo. Dice hablar al tiempo y fuera de tiempo. Y a veces nosotros buscamos, ay no, es que yo creo que este año voy a hablar con Luis y ahora no es buen tiempo. No mires tú el tiempo. Si tú no lo vas a salvar, lo va a salvar Él. Nosotros solo vamos a sembrar. Pero es tiempo de que sembremos. Lo que conmovió a Jesús fue verlo perdido. Usamos la palabra perdido y lo usamos como con menosprecio.
Porque como están perdidos, oye, yo le predico a no me quiere aceptar, encima nos sentimos ofendidos, porque parece que no nos aceptamos a nosotros. Pero si tú no te tienes que sentir ofendido ni yo, estás menospreciándolo a él, en tu caso, y a él le sigue importando. ¿Quién eres tú o quién soy yo para que no me importe? Entonces a veces usamos así esa palabra y él decía, la palabra, la Biblia, lo que nosotros tenemos que ver y que seguir y que escuchar, también vuelvo a repetir que escuchamos predicadores, pero agárrate siempre a esto. Gracias. A lo que dice la palabra. Y dice que él, decía el pastor, que él lo llama perdido. Algo que no te importa, no lo dice perdido. Si tú pierdes, decía él, lo comparaba con un cleaner, un pañuelo de sonarte. Si tú pierdes un cleaner, que no te pones a buscarlo y dices, he perdido un cleaner, a no ser que tengas información ahí apuntada importante, un número de teléfono o cualquier cosa, pero si no, a un cleaner o a un pañuelo de lana de sonarte la nariz de papel, si lo pierdes, tú no lo echas en falta. Tú no dices, he perdido un cleaner. Tú dices que has perdido una moneda importante de 5 céntimos tampoco, a partir a lo mejor, para algunos más que para otros, para algunos a lo mejor a partir de 10 céntimos. Es importante, pero es algo que sea importante. Amén. Entonces, él con ese ejemplo le enseñaba que cuando Dios se refirió, Jesús se refería a los perdidos, cuando él decía perdido era algo que le importaba, si no, había pasado desapercibido de ellos. He dicho 2 corazones. Ven un corazón que es el corazón de Jesús y es al que nosotros nos tenemos que parecer. Al corazón de Jesucristo. Me ha gustado uno de los versículos que hoy ha puesto nuestro hermano Macario, y de hecho he hablado en el verso con la de Pedro, en la carta de Pedro, cuando decía que nos animaba ante todas las cosas a amar. Porque, y da una explicación, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. 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 ¿Sabéis quién atrae más a las moscas? La miel o el vinagre. La miel. A lo mejor es una fea comparación, pero es que la dulzura siempre va a atraer a más gente que el juicio. Además dice la palabra, la misericordia aventaja al juicio. Amén. El segundo corazón del que vamos a hablar. Hemos dicho antes que estamos en los últimos tiempos. Hemos estado hablando de los gobiernos y demás que el Señor tuvo en su corazón. Porque de verdad que una nación dirigida por un corazón perverso, esa nación lo tiene complicado, lo tiene difícil, pasa por momentos y situaciones difíciles. Pero vemos en la Biblia, muchas veces cuando buscamos de los últimos tiempos, buscamos muchas profecías. Se tiene que cumplir esto, que se levante el templo, que pase no sé qué, que pase no sé cuánto. Pero Pablo te habla de otra cosa en la cual fijarte a los últimos tiempos. ¿Y sabes cuál es? ¿No? El carácter de los hombres de los últimos tiempos. Significaba sentir una compasión muy profunda, conmoverse hasta las entrañas, experimentar una misericordia que impulsa a actuar. Eso es el corazón que los creyentes tenemos que tener. Pero estaba diciendo que muchas veces cuando queremos buscar la venida del Señor, nos vamos al Apocalipsis. Genial, porque para eso tuvo la visión Juan. Pero Pablo no habla de visiones. Pablo habla de otra cosa que tenemos que mirar y por la que nos vamos a guiar para saber que la venida del Señor está cerca. El carácter de los hombres de los últimos días. ¿Vale? Y ese es el carácter que vamos a ver ahora para que veamos que estamos cerca
de la venida del Señor, pero no nos vamos a fijar en la promesa, sino que nos vamos a fijar en el carácter de las personas, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Amén. Vamos a ir hablando un poco, no de todo, de algunos de ellos, ¿no? La raíz del problema, principalmente en la sociedad que vivimos, que nos hemos vuelto amadores de nosotros mismos. ¿Sabe el principal o el pecado más fuerte que pudo haber en Satanás? Amarse a sí mismo. Se vio, dice la palabra, que se vio bello y se enalteció. Sí. Pero se enalteció hasta el punto de querer ser más que Dios. Ese es el problema de esta sociedad. Empiezan a amarse a sí mismos más que a ninguna otra cosa, y de ahí empiezan a salir las demás cosas. Eva, ¿qué pasó con Eva? Que Jesús le dice, no comas de aquí, y Eva dijo, pues a mí me parece interesante este árbol, y encima tiene a la otra que le da 4 cosillas y le dice, que coma, que Dios te ha dicho eso, pero lo que va a pasar es que va a descubrir el bien y el mal, y tanto que sí, y tanto que lo descubrió, ella lo descubrió. Y serás como Dios. Y serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Amén. Y así empiezan las cosas, porque a veces nos amamos a nosotros mismos más que a los demás. Así es. Ahí empieza el problema del ser humano. Los hombres de los últimos días viven alrededor del yo. El discípulo debe vivir alrededor de Cristo. Tenemos que ser diferentes. No podemos entrar en el mismo juego de la sociedad. Dice que renovemos nuestra mente, que no cojamos la forma del mundo, sino que nos renovemos por nuestro pensamiento, por nuestra mente. Amén, ligada siempre a la mente de Cristo. Hoy la sociedad le pide mucho. Anímate, si tú puedes sacarlo todo. Está ¿cómo diría? El valorarte a ti mismo, que no está mal. El problema de valorarse a uno mismo es cuando tu valoración de ti mismo te pone por encima de lo que Dios dice de ti. Ahí existe un problema. Pero cuando tú alineas tu valor con lo que la Biblia dice de ti, tú simplemente te estás alineando con lo que Dios dice de ti. Y eso es bueno. Porque el diablo siempre va a venir a decirte que tú no, tú eres malo. Te va a llevar a los 2 puntos. O te lleva a que tú no vales para nada, o te lleva a que tú no necesitas a nadie. ¿Me entendéis? Ese es los amadores hoy de sí mismos. Como decía, describe una lista de enfermedades espirituales el apóstol Pablo. Dice que se vuelve avaro. Ya no es tener lo necesario para ir, que oímos muchas veces al pastor cuando nos predica y nos dice que la Biblia habla que Dios quiere que sobreabundemos, pero dice que quiere que sobreabundemos para dar a los que necesitan. Amén. No dice que tú sobreabundes porque predicamos ¿cómo se dice esto? La teoría, la doctrina de la prosperidad. No, esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que quiere que sobreabundemos, que prosperemos como prospera nuestra alma, con el fin de que demos a los necesitados, a los que tienen necesidad. Amén. Amén. Pero el mundo hoy en día vive simplemente para mí y para mí. Primero para mí, luego si sobra algo, nuevamente para mí. Son vanagloriosos y soberbios. Lo que vimos que pasó en Lucifer. La soberbia los llevó a caer. Y hoy en día
La gente vive que todos sus triunfos son para él y ninguno se da cuenta que si ha triunfado algo en la vida es porque Dios le ha permitido triunfar. Es porque Dios le da el aire para respirar. Es porque Dios le ha dado la sabiduría para ser sabio en su estrategia financiera, por ejemplo. Las personas que llegamos con salud, nos dan, es que me he alimentado muy bien, es que he sabido hacer ejercicio físico y no nos damos cuenta que el mantenernos muchas veces sale por la misericordia de Dios. Porque Dios nos tiene en su gracia y en su bondad. Son blasfemos y la mayor blasfemia que dicen hoy en día no es solo hablar mal contra Dios, sino ignorarlo. El pensar o ni pensar siquiera porque cree directamente que Dios no existe. Ya tiene ahí una blasfemia contra el Señor. No son ni conocedores de Él ni creen que existen. Desobedientes de los padres. Y una vez que pasa la desobediencia de los padres, ¿a quién va a obedecer? Así hay que no hay obediencia a autoridades, a cuerpos del Estado ni a ninguna otra cosa. Porque empezamos no obedeciendo en nuestra casa a los padres, ingratos. La ingratitud abunda hoy a diestra y siniestra. Algunas veces te encuentras a gente que te diga gracias por lo que haces más. Y sé que lo he dicho más veces, pero lo vuelvo a decir hoy aquí también. Incluso dentro de la iglesia vivimos una gratitud extraña. Una vez escuchaba a alguien, dentro de la iglesia, no me refiero aquí, ¿vale? Sino dentro de la iglesia, pero sí es verdad que escuchaba a alguien que no es de aquí. Eran dos hermanas, no porque fueran hermanas, sino dos hermanas en la fe. Y una decía, tengo que darle gracias a fulanita porque me ha ayudado en esto. Y le decía a la otra, no, pero no hace falta que le des gracias a la hermana, que tienes que darle gracias a Dios. Digo, perdona. Tiene que darle gracias a la hermana. ¿Quién le ha ayudado para hacer eso? Es verdad que Dios le ha ayudado a la otra para que pueda ayudar a ella, pero a ella le ha ayudado a la hermana fulana. Por lo tanto, no hace ningún mal si agradece a la hermana el bien recibido. Claro. ¿A Dios qué le tienes que agradecer? Si a Dios no tenemos con qué pagarle. Claro. Por muchas gracias que le demos, nunca vamos a pagar lo suficiente. Dice la Biblia, sed agradecido. Igual que dice sed santo, sed agradecido. Lo tiene el verbo en el mismo imperativo. Sed. Amén. Es una orden que Dios nos da con la gratitud. Ser agradecido. ¿Y sabes qué? Que la gratitud muchas veces trae bendiciones de lo alto. Desata cosas buenas para nosotros. Simplemente con que a nosotros nos ponga de que nos sintamos en paz y nos sintamos bien cuando damos las gracias, ya hace un montón. Y la sociedad de hoy en día es ingrata. Sí, cierto. Así es. Dice, sin afecto natural. Y aquí estoy mirando también una palabra griega. La palabra que se utiliza aquí para afecto natural es astorgos, que significa ausencia del amor natural entre familiares. Padre contra hijo, hijos contra padres, familias rotas, corazones endurecidos. Eso pasa hoy también. Sí. No se conmueven ni por la propia familia. Así es. Están ya fuera de lo natural. Entonces, para descubrir, te animo a que leas esta parte de 2 de Timoteo. No simplemente porque queramos ver cómo es el corazón de los últimos tiempos, sino para que descubramos cuál es nuestro corazón. Porque a lo mejor cuando leamos aquí y cada cosa que leamos aquí, miremos a ver cuál es el significado, a lo mejor nos vamos a sentir identificados. Y decir, pues yo no sabía que yo era malicioso. Porque quiero juntar. Yo no sabía que era amante de mí mismo más que de los demás. La belleza hoy va por lo máximo. Y la Biblia dice que habría personas que buscarían el ser vistas.
Entonces, vivimos en esa sociedad de los selfies, del Instagram, del TikTok, pero de personajes, de echarme fotos, de estoy viendo mental sitio, vivimos en esa sociedad. Y la pregunta es, el Señor viene pronto. ¿Qué corazón tenemos? ¿El de Splash? ¿El de Cristo? ¿O tenemos el que habla Pablo? De los hombres de los últimos días, perversos, amadores. Dice que hay algunos más amadores de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. ¿Ahí dónde está? ¿Dónde estás más justo? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. A veces pasamos por alto muchas cosas. El Señor nos anima y nos hace volver a los rudimentos, aquello que parece súper fácil, aquello que parece súper... Él nos va a mirar si hablamos bonito, Él nos va a mirar si predicamos muy bien, Él nos va a mirar si oramos mucho, Él nos va a mirar el corazón, con el corazón que hagamos cada cosa. Dice en la carta, creo que a los Corintios 13, cuando habla del amor, te puedo hablar en lenguas más que todo el mundo, pero si no tengo amor, soy una campana tocando. Dar tu cuerpo a quemar, si no lo has hecho por amor y simplemente lo has hecho para que te vean, ha sido una campana que ha sonado. Dar todos tus bienes y si vuelves a hacer, vuelvo a decir, porque te vean, como le dijo Pedro a Iberia Yamira. ¿Cómo se llama para que es que es parecido el nombre. A los dos que fueron con una ofrenda, Ananías y Zafira. Bueno, si juntan los dos nombres puede parecer. Ananías y Zafira fueron a llevar una muy buena ofrenda. Pero ¿qué pasó? Que le dijo Pedro, ¿por qué os has puesto de acuerdo en engañar al Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Por qué venir y decir que habéis traído esta ofrenda, que es lo que os ha costado el piso que habéis vendido, para quedar bien, si habéis traído la mitad? Decirme, he traído la mitad del piso que he vendido. El piso, si no lo vendías, no era tuyo, la propiedad no era tuya. Podía haberte la quedado, pero si has decidido traerla, di que has traído la mitad, no digas que has traído todo. El Espíritu Santo no va a engañarnos. Y sin embargo, nuestro corazón es engañoso. De la palabra que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que estar tan cerca de la presencia del Señor. Tenemos que estar tan cerca porque nuestro corazón mismo nos puede engañar de hacernos creer que estamos sintiendo o haciendo lo correcto cuando no lo estamos. Pidámosle siempre al Señor cómo movernos, cómo actuar, cómo hacer, qué hablar. Mejor nos quedamos callados mucho tiempo. Hasta que el Espíritu Santo nos diga de hablar, no hablemos. Qué bueno, qué bueno. Pues, esta es la palabra que quería dejaros. Comparemos nuestro corazón y que miremos qué corazón tengo, porque el Señor viene. ¿Soy del carácter del plasma o soy de lo que habla Pablo? Del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Quizás tenemos un poquito de los hombres del último tiempo, algo se nos va pegando del camino, quitémonoslo, despojémonos, descubrámoslo. Pero ¿sabes cómo lo puedes descubrir? A través de la palabra. Si no lo leemos, no vamos a descubrir lo que tenemos, que se nos va pegando del mundo y se nos van pegando cosas. Tenemos que ir limpiándonos, Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias. ¿Cómo tú sentías, Señor? Es impresionante. ¿Cómo tú sentías en esos momentos por cada persona que miraba, Señor?
cuando miramos multitudes o cuando miramos solo, Señor, a una persona. Te confía todo entero, Señor, mi querido Padre. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Ayúdanos a parecernos más a ti. Perdónanos, Señor, por el tiempo que desperdiciamos, Señor. Por el desconocimiento que a veces tenemos de ti. Pero porque queremos, Señor, porque ahí tenemos tu palabra. Que podemos escudriñar y mirar y estudiar y ver. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No queremos perdernos por falta de conocimiento. Queremos tener el conocimiento que tu palabra nos enseña, Señor. Para poder despejarnos, Señor. Y despejar todo lo que se va pegando, Señor, en nuestros pies o en nuestras manos de este mundo, Señor. Ten misericordia. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un propósito.